Pues ya estamos acá con la mesa de análisis de los lunes que tanto disfrutamos y aquí con mi querida Leticia Calderón Chelius. Leti, bienvenida. Gracias. Como siempre. Buenos días. Buenos días, Carlos Mendoza. Buenos días. Bienvenido. Pérez Rodríguez, también. Gracias, Dani. Bienvenida, muy bienvenidos los tres. Hoy no está Arturo Cano porque él sí ya se fue de vacaciones. Muy listo, pero pues Trump no nos deja descansar, por más que queremos, o sea, se bajó la información de México. De hecho, hoy la conferencia estuvo así como medio azul y buenas noches, ya con poca información en la presentación, pero que nosotros traíamos de Trump para tirar y retirar, o sea, incluido que hoy va a dar un anuncio muy importante, dijo anoche. Leti Calderón, ¿tú qué? ¿Te encanta el personaje? No solo no me encanta, sino lo tengo así entre ceja y ceja. ¿Cuál es el corte que tenemos de Donald Trump? Donald Trump que a veces se nos pierde a veces uno no sabe qué tanto es ficción, qué tanto es realidad con él. ¿Cuál es el corte con el que nos quedamos? Mira, más allá del personaje, yo creo que lo que estamos viviendo, el problema es que estamos en medio, es un fin de modelo, un fin de un periodo histórico que él lo encabeza en el sentido de las personas, ¿no? Que al final de cuentas le dan voz, y él y su equipo y su proyecto, pero en realidad lo que estamos viendo es un fin de modelo económico, donde pues Estados Unidos era el hegemónico por muchas razones y que ahora sabemos muy bien que hay digamos, compartir toda la productividad del mundo. Entonces, muchas de las cosas que vemos en relación a la intención de la hegemonía en la América Latina, esta insistencia a hablar de una doctrina Monroe, o sea, totalmente trasnochada, porque ahora sí que, como diría el poeta, nosotros los de entonces ya no somos los mismos. Y entonces sí hay una cuestión donde, bueno, eso funcionó en un finales del siglo XIX, principios del XX, también en una situación postcolonial de nuestra región. Pero bueno, es obvio que todo esto no tiene correlato, pero va a tardar en decantarse. Entonces, ¿qué tenemos? Un personaje que abandera y, como tú dices, un día dice una cosa, un día al siguiente otra, pero que al final de cuentas también tiene una interdependencia totalmente asimétrica, como sabemos bien que es con la relación con México, pero la tiene, y cada vez más. Entonces, yo creo que parte de lo que vemos en cada uno de los puntos, por ejemplo, el tema migratorio, que es tremendo, porque Estados Unidos se ha vuelto el país que es, la economía que es, la gran potencia que es, producto de una migración propositiva, generada, ampliada por ellos mismos. Entonces, 50 años de ese modelo, así, en este formato como lo tenemos ahora, tampoco se cambian de un día para el otro, pero implican riesgos también, porque países como México también depende y se ha beneficiado enormemente de ese modelo económico, digamos, extractivista de la población, porque al final de cuentas eso ha sido la emigración, ¿eh? Entonces, cambiar ese modelo también es una cuestión que nos viene ahora a nosotros y se junta con un elemento muy potente, estoy hablando así a niveles como más amplios, pues nuestro cambio demográfico brutal. Entonces, dices, bueno, Trump y sus cuates y que quieren ellos hacer una lógica de Estados Unidos como fue en sus sueños, porque nunca lo fue así. Estados Unidos siempre fue un país multidiverso. Sí hay que reconocer una cosa. Este es uno de los momentos de mayor porcentaje de población extranjera en su territorio. Y sí es verdad que los últimos años, digamos, esta última década, ha sido el de mayor llegada de extranjeros del último siglo. Pero eso es también parte de una dinámica y de una lucha electoral que han tenido entre demócratas y republicanos. Entonces, o sea, sí hay cuestiones ahí que en todo caso habría que decantar, pero de eso a lo que estamos viendo en términos ya de la confrontación directa, del ataque a las personas, de la violencia tan fuerte, nos habla de algo que es el fin, no solo del sueño, sino de la pretensión estadounidense de erigirse como el modelo democrático, libertario, no, esta cosa donde al final de cuentas han perdido toda respetabilidad, toda honorabilidad, porque ante sus mismos ciudadanos han quedado, quienes gobiernan hoy, como unos mentirosos. Es decir, hacen lo que decíamos que hacían países represores, países corruptos. Véanlo, cualquier imagen que se vuelve viral es tremenda, y eso es Estados Unidos hoy para el mundo entero. Para nosotros, pues totalmente a la orden del día, ¿no?
Unos mentirosos que, Carlos, te quiero preguntar, porque yo estoy muy impresionada con esto, de verdad, con estos anuncios. Primero, que retiró o que agregó su nombre al del Centro Kennedy, ¿no? Ahora se llama Centro Trump Kennedy, y porque lo aprobó la Junta Directiva presidida por él. Y con sus cuates. Sí, y luego lo otro de sus juegos patrióticos, que es llevar las luchas libres a la Casa Blanca y hacer toda esta faramaya muy espectacular, muy televisiva, para festejar los 250 años de Estados Unidos el próximo año, que yo digo, pues estos fundadores de Estados Unidos, esos que están en los de las grandes imágenes de las montañas, ¿Qué pensarían si saben que se va a festejar sus 250 años de ese modo? Me impresiona a mí, pues, el tema de cómo se lleva este mundo de la televisión a la vida real. Sí, digamos, uno de los aspectos característicos de este personaje, ¿no? Que se hace en la televisión y se hace, pues, por lo tanto, en un mundo en el que lo simbólico es muy importante. Sin embargo, la debilidad que está teniendo, es justo como lo señalaba Leti, es a la hora de aterrizarlo en hechos. Y toda esta vacilación que está teniendo muy destacadamente frente a Venezuela, pero frente a otros de sus supuestos enemigos, China, por ejemplo, toda esta contradicción que deriva de su discurso, voy a usar una palabra, a lo mejor no es la más adecuada, pero una especie de impotencia política frente a la realidad de que ya no son la potencia hegemónica. Entonces, estamos viendo eso, ya les bravuconeó a los chinos, pero luego va y dice que son sus grandes amigos. Le bravuconea a Putin, pero también dice, hombre, Putin, incluso a la propia presidenta de México, ¿no? De pronto cuando la tiene cerca dice que está muy bien, que no está tan mal como dijo en algún momento. Y en particular lo de Venezuela, que sigue siendo muy delicado. Yo no quiero banalizar el asunto de Venezuela para nada, pero ahí es donde más se está notando esta vacilación. Que voy, que te voy a hacer, que te voy a tornar. Y bueno, la semana pasada estuvimos todos en vilo pensando que ya empezaba una declaración de guerra, un ataque a Venezuela. Afortunadamente no ha sido así. Y se sale por el lado por un lado increíble, ¿no? Primero con una declaración delirante, absolutamente delirante. Parece mentira que sea Robert De Niro el que tenga que venir a poner en su lugar esas cosas, ¿no? Es decir, ¿cómo que te han robado? ¿Qué te han robado a ti? ¿Y cómo que el fentanilo es un arma de destrucción masiva que además el New York Times ya nos dijo que se hace en las cocinas, ¿no? O sea, vieja, vete a la cocina, hazte bomba atómica para... ¿Cómo es eso, no? Es todo de un exaltado, de un desbordado fuera de la realidad, que sería cómico si no fuera, pues porque ahí está el portaaviones Gerald Ford, que es el más potente de Estados Unidos, porque algo nos hace temer que es posible que en algún momento sí emprendieran una aventura militar, que como dijo muy bien Lula ayer, sería una catástrofe humanitaria en el continente. Pero sí estos rasgos de desconexión entre los hechos y los dichos es bastante significativa. Yo estoy de acuerdo, yo lo diría más coloquialmente, es como la última carcajada de la cumbancha, ¿no? Se les está acabando incluso para adentro el discurso de la hegemonía. Ya no somos los más importantes, aunque tenemos que aparentarlo. Y lo estamos teniendo que aparentar a partir de la fuerza. Contrasta muchísimo y es muy significativa esta diferencia en el discurso de Xi Jinping, sereno, aplomado, tranquilo, de todo momento diciéndole, oye, tranquilito, llévatela suave, respétanos, en fin. Y este cuate que cada día dice cosas, este discurso que criticó precisamente Robert De Niro, este discurso, ese mensaje a la nación,
sin teleprompter, puras ocurrencias. Es de verdad, parece humorismo involuntario, ¿no? Se tropieza con sus propias ideas, con sus propias palabras, no termina de formular una idea cuando ya está diciendo otra, un discurso de autopropaganda, de autorreivindicación burda. Todo el mundo sabe que este gobierno es fabuloso. Estos adjetivos que usa siempre, ¿no? Magnífico, excelente, triunfante. Y bueno, parecía pues una de los personajes de Andrés Bustamante, ¿no? Entonces, a mí me parece, pues eso, tragicómico, ¿no? Ahora, yo no quiero dejar de enfatizar lo peligroso que es lo peligrosísima que es la parte potencialmente trágica de eso. Bueno, que ya está siendo trágica, ya está costando vidas en el Caribe a pescadores o a gente que a lo mejor sí son narcotraficantes, pero tendrían que estar sujetos a un proceso. Y ahora resulta que son pandilleros, no son los piratas del Caribe, son los pandilleros del Caribe, ¿no? O sea, ahora asaltan en las esquinas, en el mar Caribe. A ver, este barco petrolero, pues nos lo llevamos, ¿no? Y es nuestro. Es nuestro. Afectando Además, intereses de particulares, banderas de otros países. Es el tema de, es nuestro, porque lo nacionalizaron, pero es que está en otro país, no, pero es que lo nacionalizaron. Ese es un argumento de lo más... Esa es la parte, digamos, delirante del discurso de Trump, porque no hay conexión, por lo menos hubiera una formulación, aunque sea en esos términos, que intentara explicar por qué es de ellos. No, dice porque él lo dice. Así como el Golfo de México se tiene que llamar el Golfo de América, pues porque él lo dice, ¿no? Y anda criticando las dictaduras cuando él tiene tantos rasgos dictatoriales. Bueno, es totalmente el emperador, con pocos contrapesos. Además, nos decían hace un rato, o sea, no tiene contrapeso en el legislativo, no tiene contrapeso ahora en la Corte, no, está teniendo muy pocos contrapesos para ponerle frenos. Y a nivel internacional, bueno, ya vimos la ONU o los organismos que se crearon o que creó el sistema internacional también para ponerle contrapesos, pues cero contrapesos. Es una figura que cada día se parece más a los emperadores en el sistema ya no digamos económico, sino en el sistema político que nos dijeron que era el modelo a seguir, la democracia liberal de Estados Unidos. Pues creo que el contrapeso viene siendo, y que nunca va a ser equitativo obviamente al poder del Estado y mucho menos al poder del Estado estadounidense, la gente ahora sí que es donde ha encontrado resistencia a Trump, ¿no? O sea, lo hemos visto que así paró en diversas redadas en ciertas ciudades demócratas, ¿no? O sea, aunque al final se terminó imponiendo él con toda esta política migratoria, pues fue lo único que encontró como freno. Y a mí me parecía muy chistoso, apenas circulaba en redes un video en el que hay agentes de ICE que están como en su descanso, en una comida, y precisamente una persona entra al restaurante en el que están y los exhibe, de que están en un restaurante de comida mexicana, ¿no? Tomando su descanso. Entonces también te habla esto de cómo se ha perdido no solamente la hegemonía económica, la hegemonía política, sino la hegemonía cultural, que creo que es lo que más en este momento de algún modo le interesa también a Donald Trump, ¿no? Sentir que perdieron incluso en su propia casa. Y es que pues creo que no termina de entender que el país y el mundo que ellos moldearon durante muchas décadas cambió. Y cambió precisamente por las reglas que ellos impusieron. Ahora, estos rasgos de querer imponer de Donald Trump, bueno, lo veíamos también el fin de semana, retiró a casi 30 diplomáticos de distintas sedes alrededor del mundo. África fueron 13, Asia 8, Europa 4, Medio Oriente también retiró 2 y acá en el Occidente también retiró 2, ¿no? Entonces, pues te habla también de esta cosa que el argumento era: tienen que promover la política de América primero, ¿no? Y si no están alineados con lo que yo digo, ni siquiera con lo que Estados Unidos dice, sino con lo que yo digo, yo impongo y yo creo, entonces no me sirven. Entonces creo que también va a ser interesante ver, por ejemplo, cómo se reestructura precisamente la mano de Estados Unidos en todos estos países y estos continentes a raíz de este cambio de Donald Trump. Vemos que, por ejemplo, en México con el nuevo embajador, pues sí hemos tenido cambios sustanciales en la relación, sobre todo episodios muy tensos o sospechosos de lo que podría ser la injerencia estadounidense en México. No lo podemos asegurar, pero todos los rasgos ahí están, y sobre todo con el personaje que nos pusieron, con el halcón que nos pusieron. También veía que otro de estos rasgos de querer imponer otra vez la hegemonía estadounidense, la cultura estadounidense, bueno, ahora también se le está pidiendo, apenas salió el fin de semana, que a los choferes de trenes en Estados Unidos y de camiones, que el inglés sea obligatorio.
¿no? O sea, porque muchos de estos eran pues mexicanos, sobre todo, deja tú de latinoamericanos, mexicanos, y ni siquiera sabían hablar inglés completamente. Entonces ahora están argumentando que por políticas de seguridad es necesario que ellos hablen inglés, y lo decían, necesitan ser competentes en nuestro idioma nacional, que es el inglés, si no, no pueden estar aquí. Y según también, esto fue apoyado por parte del sector del sindicato de los trenes, diciendo que pues están protegiendo a la industria, a los empleos nacionales, ¿no? Entonces otra vez como las consecuencias del modelo que ellos impusieron se les regresan, porque precisamente pues fue mano de obra barata la que se contrató, y ahora que ven que no les está gustando por fin lo que está sucediendo con todo lo que ellos fueron creando, pues están tratando de revertirlo, pero el mundo ya no es así, ya cambió. Y creo que también eso explica mucho de lo que está sucediendo actualmente con Estados Unidos, en Latinoamérica y los países de Latinoamérica que se están volteando a la derecha, que es, insistimos, es una reconfiguración del capitalismo, ¿no? Igual que el neoliberalismo, igual que las dictaduras, ahora estamos viendo también estos gobiernos, pues de algún modo neofascistas, ¿no? Completamente alineados con Estados Unidos y con Donald Trump, pero otra vez porque Estados Unidos, que es como la casa del capitalismo en este caso, está tratando de recuperar el capital que perdió, la hegemonía que perdió, el poder que perdió. Y creo que algo interesante también de lo que estamos viendo en estos momentos es que muchas de las decisiones de Donald Trump no son nuevas para Estados Unidos, por decirlo de algún modo, o no son contrarias del todo a la política estadounidense, solamente se le quitan todos los filtros diplomáticos y ahora sí que de buen comportamiento, ¿no? O las máscaras, y estamos viendo sus intenciones desnudas. Digo, el conflicto con Venezuela que ellos tienen no fue algo de Donald Trump, lleva décadas existiendo, el conflicto con Medio Oriente también, y la causa real ahí está, es el petróleo, solo que ahora lo vemos completamente desnudo, sin ya ni siquiera querer formular un pretexto o algo, ya están completamente diciendo, eso es mío y lo voy a tomar, ¿por qué es tuyo? Porque yo lo dije, punto, así de sencillo. Veía también que otro de estos rasgos, ¿no? que te muestran que se están quitando el velo completamente. Bueno, en Siria también, o en Palmira, hubo varios ataques, que me parece que más de 50 también en los días pasados, y todo porque hubo un ataque, sí, fallecieron me parece que 3 personas estadounidenses, y lo que dice el gobierno de Estados Unidos es que es una declaración de venganza, tal cual, ¿no? O sea, el ataque que ellos están dando como respuesta es eso. Entonces, te habla pues de eso, de que se le están quitando completamente los filtros, y sobre todo aquí va a ser interesante cómo responden los gobiernos latinoamericanos, pues ahora sí que a este nuevo alineamiento de Donald Trump, y sobre todo también quiénes se van al otro extremo, ¿no? Estamos viendo que en este momento, pues sí, por un lado Lula, pero también la presidenta Claudia Sheinbaum están pues articulando como una especie de faro, de eje. Y creo que algo también que no hay que perderle de vista el próximo año va a ser precisamente el Tratado de Libre Comercio que se va a renegociar, ¿no? Ahora el TEMEC, que si bien tenemos mejores condiciones para hacerlo, pues no deja de ser una relación desigual con Estados Unidos. Y que van a presionar para su panel de energía y de petróleo y energía. Eso sin duda van a estar presionando desde el minuto 1 de 2026. Pero les quiero poner, porque mira, hay entre este mundo distópico que es el mundo maya, tiene las batallas que se están dando fuera de los espacios en los que yo me muevo generalmente son muy simpáticas, ¿no? Entonces yo ahora no le entiendo casi nada al TikTok, pero sí me gusta ver como las cosas que hay, porque ahí se mueve también un tema de cómo se están discutiendo digamos, los relatos de ese momento, y uno ve que hay una disputa, ¿no? Una disputa, porque ya me han dicho que tengo problemas con las esdrújulas. Disputa, lo voy a repetir también muchas veces, pero quiero que vean corte que saqué del TikTok sobre las resistencias, o la otra narrativa. ¡Oye, Narco Rubio! ¿Cuándo me voy a reunir con el presidente? Siempre me dices que no es el momento. Cálmate. Él no quiere hablar contigo, pero trataré de convencerlo. En este momento solo podemos contar con Miller. Solo nos toca esperar. Solo queremos que nos entreguen lo que nos pertenece. El suelo, nuestras tierras, riqueza y petróleo, todo eso nos pertenece. Todo lo que existe en este planeta es de nosotros. Somos los únicos reyes y dueños de todo en este planeta.
El presidente de los Estados Unidos declaró que son dueños de todo, incluyendo la riqueza, el petróleo y hasta las tierras en Venezuela. ¿Qué? ¿Cómo pueden decir eso? ¿Quién se cree? No tiene ningún derecho. Es una falta de respeto total. No nos vamos a quedar callados. No, esto hay que rechazarlo. Es nuestro país, Estas navidades espero que todos la pasen genial. Ya compré el regalo de amigo secreto. Mira, Nicolás, el imperio dice que todo lo de nosotros le pertenece. Esto es absurdo. No te preocupes, Yanekei. Mira, las personas están saliendo a defender su soberanía. Esto le saldrá muy caro al imperio. El pueblo mismo lo rechaza. Tienes razón. El imperio quiere arrebatarnos lo que es nuestro, pasando por encima de la ley. Pero nosotros defenderemos nuestra soberanía. Y el mundo entero lo sabe. Ellos rechazan las malas acciones del imperio. No war on Venezuela. No war on Venezuela. U.S. Navy out of the Caribbean. Manos fuera de Venezuela. Sanctions kill, let the people live. Peace for our region, not your war. Caribbean is not your war zone. No vamos a aceptar que el imperio aplique este tipo de amenazas a Venezuela, México, Colombia, Brasil ni a ningún país. No podrán con la autodeterminación de los Que lo pueblos. escuchen en todo el continente. ¡Es nuestra fuerza! ¡Esta voz no se calla! ¡Pueblos libres! ¡Jamás arrodillado! No puede ser. Creo que fue una locura. Nos apresuramos con el plan de reclamar todo. Miller, eres un tonto. ¿Sabes cuántas leyes internacionales se violan con esas declaraciones en X? Cállate, narcorubio. Tengo que pensar en cómo salir de esta. Bueno, aquí se nota un tema generacional. Nosotros, ustedes como yo, así con cara de ¿qué están diciendo? Sí. Y Bere y Arturo, muertos de la risa, deja claro que hay ciertos códigos relacionados con el mundo anime, ¿no? Que a uno dice, yo también al principio decía, bueno, pero me interesa porque son las cosas que me mandan mis hijos, ¿no? Y entonces uno ahí va determinando, eso así se están informando, ¿no? Entonces, Ver, voy contigo porque estamos muerta de la risa, igual que Arturo allá atrás. No para analizar sino este es uno de varias cosas que se empiezan a ver, que hablan de un intento de una contranarrativa, porque esto supongo que se lleva un ratito hacerlo, ¿no? O sea, yo, por supuesto, me llevaría un año, no sé ni cómo empezar, pero yo supongo que eso implica un esfuerzo de alguien que está tratando de contar otra historia. Claro, ¿no? Y lo que me llama la atención es que sí posicionan lo que mencionábamos segundos antes, ¿no? A Lula, a la presidenta Claudia, a Petro, como este eje de lo bueno, de los que van a salvar, ¿no? E incluso a Maduro lo ponen como en una posición, me parece que neutral y bien, ¿no? Al principio cuando aparece Donald Trump... Algunas personas en Venezuela no estarían tan de acuerdo con esa imagen, pero bueno, ahí es lo que están contando también. Pero me llama la atención, o sea, sería interesante ver qué otros videos tiene la cuenta que lo hizo, ¿no? Para ver cuál es el corte. Incluso hasta te dicen continuará. No sé si ellos van a inventar el siguiente corte, van a esperar a ver qué sucede en la realidad y de ahí tomarlo. Pero me parece interesante, sobre todo si eso está circulando en los jóvenes. Insisto, se ve muy claramente quiénes son los malos, quiénes son los buenos. Me parece un ejercicio que vale la pena tomar en cuenta. Digo, no me deja de darme risa por la caracterización. Digo, uno reconoce a los personajes, pero sigue siendo gracioso. Sobre todo creo que Donald Trump es el que más no se parece. Pero, ¿qué decir? Pues es importante dar la batalla cultural en estos momentos. Hasta galán. Sí, pero insisto, aunque sea este ejercicio y aunque sea risorio, es importante dar esa batalla, ¿no? No dejar que gane la narrativa de sí, cierto, el petróleo de Venezuela le pertenece a Estados Unidos. ¿Por qué? Porque ellos lo dicen. Sino se tiene que combatir eso e incluso no decir hubo un decomiso de un buque petrolero. Decir tal cual como son las cosas, se robaron un buque petrolero, ¿no? O sea, creo que eso es importante señalarlo porque a través del lenguaje construimos también realidades, no las cambian en los hechos, pero se moldean. Entonces creo que es interesante, no lo dejaría de lado, es más, me metería a ver a la cuenta qué más ha hecho. Carlos, la caricaturización de los personajes, claro, el malos y buenos, el mundo binario típico de lo que son las caricaturas. Bueno, me van a regañar por decirle cómics o caricaturas a un anime, pero el mundo de cómo se ve binario, buenos, malos y ahora sí que la caricaturización, pero no está lejos de la caricaturización que hace el propio Donald Trump de el mundo y de la vida. O sea, él en sí mismo es un personaje sumamente caricaturizable, ¿no? Sí, él caricaturiza. Es una especie de respuesta en el mismo terreno, ¿no?
pero ellos no son presidentes de ningún país, los que lo hicieron. Entonces es la gran diferencia. Ellos están haciendo un anime, o efectivamente es una animación, pues no hay no te preocupes mucho, porque cada semana hay neologismos al respecto y nuevos anglicismos. Y a mí no me parece tan irrelevante, me parece muy importante. Muy importante. Me parece que eso es un muy buen ejemplo de esta palabreja que está de moda, o este término de la batalla cultural, ¿no? Me parece que eso es mucho más eficaz que muchas de las cosas que se están haciendo, ¿no? A través de la televisión pública, en fin, ¿no? Que repiten y repiten y repiten y explican y desmienten y rectifican al adversario, y en cambio esto es un golpe en la línea de flotación, ¿no? Además, una generación que va cobrando cada vez más influencia de manera absolutamente natural, no hay más remedio que entenderlo así, y me parece que a nosotros, a ti y a mí, nos interesará mucho ir entendiendo estos códigos, ¿no? Que me parece que además no está tan encriptado, ¿no? A mí hay cosas que sí se me pierden un poquito. No entendía yo del todo las risas de Arturo, en parte porque no escuché. Sí, yo no oía. Yo no escuché todo, escuché un poquito. Pero sí me imagino que la representación y la caracterización, no sé por qué hacen a Trump. No debe ser por falta de habilidad caricaturesca para que no lo hayan puesto más parecido al hombre de naranja que conocemos. Pero es muy interesante, ¿no? A mí me parece que es un muy buen ejemplo de por dónde podían ir los tiros. Es un término coloquial, esto de los tiros. En términos de esta lucha que hay que dar, ¿no? Que sobre todo, pues creo que los gobiernos de progresistas que tienen medios y que tienen recursos para hacer este tipo de cosas, creo que debían entrar con más fe a este tipo de búsquedas, a este tipo de exploraciones. Me parece interesantísimo. Y que son menos solemnes, ¿no? Bueno, yo no sabía, como yo traigo acá el de Cochital Chicharín, pues sí, pues yo sí lo estaba oyendo y además ya lo vi, y entonces pues sí, pero de todas maneras al principio decía, bueno, ¿y quién es ese? Ya después dije, ha de ser Miller, o sea, uno se quedaba así como que de qué están hablando, pero al final de cuentas, Leti, y a eso es a lo que quiero llegar, o sea, son esta como otras iniciativas también para organizar resistencias, que lo hemos visto en Estados Unidos muy desarticulado, pero que de pronto empiezan a verse en distintos lados. Lo vemos, por ejemplo, ahora en Argentina, que decíamos están en la lona, pero salen a echarles para atrás una reforma laboral. Lo vimos en Ecuador, que igual decíamos ya está en la lona, pero detuvieron y frenaron la iniciativa de la constituyente de Noboa. O sea, de pronto cuando ya te golpearon demasiado, a veces más lento, a veces más rápido, a veces más desarticulados, pero hay gente que sí está organizándose para hacerle como puede algún tipo de ponerles diques. Y está en México y está en Brasil, que son como los dos países, las dos economías más fuertes, las dos juntos tienen la mitad de la población de América Latina, siendo bien mal regular diques por lo menos le ponen freno a esta locura trumpista. ¿Cómo vemos eso? Y te lo quiero ligar con el tema de lo que acabamos de ver también en la reunión del Mercosur, donde Lula tuvo un discurso importante y se vio como, ahorita a ver si lo ponemos, como se pusieron como si estuvieran con la sana distancia del COVID, tú allá y yo acá. Bueno, pues es que qué pena, ¿no? Híjole, yo suelo ser muy optimista en mis opiniones en general, pero la verdad aquí estoy de amarguetas, pero yo no veo la respuesta cultural de esto, también esa idea de que los jóvenes y el anime, bueno, unos jóvenes de algunos sectores, porque yo también tengo un hijo que está como en esos, y pues no le veo que para nada le interese esa perspectiva, ¿no? Y me acordé mucho, y a mí me encantó, la respuesta de los chinos, ahí sí de China, de los chinos, cuando se burlaban de los trabajadores gringos, que ya iban a volver a hacer América otra vez en las fábricas, así, pero todos, ¿no? Comiendo sus McDonald's y así, todos así gordísimos,
porque es un poco, incluso el secretario de la guerra se los dijo en su cara, les dijo, ustedes están además de gordos, fuera de forma, están hechos un asco los militares en Estados Unidos, él se los dijo solitos. Pero entonces esta que TikTok que circuló muchísimo y que era muy divertido, porque entonces se burlaban, decían, sí, quieren volver a producir en Estados Unidos, y entonces, ¿cómo le van a hacer? Porque están tan fuera de forma que, ¿no? De sobrepeso excesivo. Entonces, me parece que está en esa sintonía, es decir, que uno siempre, frente a la tragedia, frente a la circunstancia tan complicada, el humor rescata, es una forma de resistencia, pero no necesariamente efectiva en el sentido político. No quiere decir que no, porque la política tiene muchas dimensiones. Sí te envalentona y sí te permite reírte, pero bueno, la circunstancia es de tal gravedad que a mí me parece que está muy bien y me gusta, ¿no? Y como decían ustedes, ponen a Trump guapo y joven, pues no, ahí por lo menos lo hubieran puesto como es, ¿no? Pero sí, supongo que circulará entre algunos, preguntaré por ahí, pero no le vi digamos, es como muy de caricatura, ahora sí que de caricatura en el sentido de en los lugares comunes. Y lo decías a propósito de un país que a mí me parece muy relevante en esto, porque tiene la oportunidad de ser lo que es Brasil. Un Brasil con un presidente Lula, 4 veces presidente, acordémonos, y mira que yo lo adoro, del necesariato aquel y de lo que a nosotros nos dignifica de una manera monumental en México, que es que tuvimos un presidente que fue capaz de decir, con permiso. No, yo de verdad no sabes que eso se la debemos para la historia a López Obrador. Haber dicho, me muevo, y viene alguien más, viene un relevo, ni siquiera generacional tanto, ¿no? Pero sí en términos de viene otra persona. ¿Por qué? Porque sí nos da la legitimidad a este país de poder decir, nosotros sí pudimos, como cultura, como pueblo, que bueno, se moviera. Lula estaría peleando el siguiente año por reelegirse por su 5ª vez. Ya no, yo creo que está ochenteando ya Lula. Otra vez, yo soy súper fan de Lula y me encantó que regresó después del Bolsonaro, y ahorita lo que hizo que paró al Congreso de que ya le habían quitado los 27 años de prisión a Bolsonaro por golpista y a todo su séquito, y Lula dijo, ahí sí me van a disculpar, pero yo sí voy a tener que vetar esta ley. Va a entrar en una disputa legal, pero vaya, me gusta mucho el personaje, siempre lo he seguido mucho, pero sí creo que también hay que mesurarse, porque si no, de repente estos héroes, pues sí, si lo puedes decir a cuántos kilómetros, y con una cosa que también es muy importante de Brasil. Brasil tiene por lo menos 25 años, si no es que más, con una relación muy fuerte con China. O sea, China se metió por Brasil a América Latina. Entonces, tienen una diversificación de su mercado, de su economía, de su fortaleza interna, que nosotros no tenemos. Aun cuando México se ha movido, ha crecido, y nuestra relación geográfica y nuestra dinámica, o sea, nosotros sí tenemos, y lo voy a decir con esta de amargueta aquí, nosotros sí creo que México va a negociar muchas cosas a pesar de nosotros mismos. Porque, digo, no solo la dependencia, la interrelación, y esta otra parte que no es menor, nuestra población que va y viene, ¿no? El que no tiene un primo, tiene un hermano, tiene un sobrino, tiene un padrino, o sea, y que va y viene en una circunstancia que además también se ha movido mucho estos últimos años. Entonces, yo veo más esta disputa, y en todo caso, para que me hagan me animé ahora a mí, en la disputa interna de Estados Unidos entre globalistas y nativistas, que es un debate histórico de los Estados Unidos. Más bien la pregunta que yo dejaría aquí puesta es, ¿va a haber una celebración de 250 aniversario de un Estados Unidos? Unidos. La pregunta es unidos. Ellos tuvieron una guerra civil terrible, dramática, sangrienta en el siglo XIX, y eso configura el siglo presente, o sea, llegó hasta el XXI en ese sentido. Entonces, más bien ellos se la están jugando hacia sí mismos en si pueden mantener esa unidad, porque claramente hay una división de proyectos, digamos, también hay que mesurarle, porque la élite es la élite y no veíamos tampoco grandes diferencias, a lo mejor el estilo estridente y todo, pero la verdad es que están en una situación muy delicada, lo que favorece al resto del planeta. Pero en el ínterin, ay, nanita, estamos en medio del caminar de los caballos, ¿no? Ese es el problema. Bueno, Leti, con dos cosas. Primero,
viene de amarga. Eres la optimista aquí, la que nos va a cerrar con optimismo para estas mesas y resulta que no. Y porque efectivamente yo también creo que tampoco estamos en condiciones de decir que no a muchas cosas y las presiones van a ser fuertes y hay que ver qué tanto aguantan esas presiones. Y hay que negociar, ¿no? También. A ver cómo, sí va a estar duro eso del TEMEC. Pero el otro asunto es que ya nos pusiste tarea para el año que entra y la pregunta central, ¿va a haber festejo de 250 aniversario de Estados Unidos unidos? Oye, Arturo, eso ya es como para tema, reportaje y línea de investigación el año que entra, porque esa es una muy buena pregunta, ¿cómo van a llegar? Y lo veíamos incluso el viernes con la pelea que hay por la Warner Bros. Entre Netflix, que es como los demócratas, y Paramount, los oráculos republicanos y Trump, ¿no? O sea, y hasta ahí la estamos viendo, esa pelea intensa. Está bueno el tema. Pero quiero regresar a México y ahora venir de nuevo contigo y ahora para acá por el asunto de sí qué podemos hacer y México apostándole mucho a lo interno, ¿no? Ahora vimos el recorrido de los trenes, a que los empresarios mexicanos entiendan que tienen oportunidades acá, también con un poco una política que pueda ir cerrando más, que es el camino que siguió China hace 30 años y le ganó a todos, ¿no? Pero siento yo, y ahí ustedes me dirán, que hasta ahora con pocos errores la presidenta o ninguno significativo, hasta ahora también ella como asumiendo el control, pero sí con este año que va a ser muy difícil entre las presiones de Estados Unidos, entre nuestra posición geográfica y estar amarrada a esta, que dicen que no es renegociación, pero que al final sí va a ser, o sea, sí van a querer meter cosas nuevas al tratado comercial. Sí van a querer, pero hay una serie de cosas que también, digamos, es como de también debate internacional, el tema del agua, el tema de los mismos energéticos, o sea, se pueden poner también en otro nivel, que no nada más son cuestiones de la soberanía mexicana, sino de que cada lugar, cada país, incluido Estados Unidos, hay una disputa al respecto. Entonces, eso a nosotros nos va a acabar favoreciendo. Ojo con esto, esta disputa se va a agudizar mucho más en el 26, porque hacia finales de ese año va a haber las famosas intermedias de ellos. Y la popularidad de Trump efectivamente se ha ido a la baja de manera sorprendente. Ahora, yo creo que en México sí valdría la pena, en términos ya más políticos, hacer una como convocatoria más nacionalista, subirle al tono, no en el rollo patriotero ni mucho menos, no, que yo zafo, no, en una cosa decir, a ver, o sea, porque la marca Hecho en México como que fue un eslogan y luego como que se les diluyó y luego no lo dicen y luego la presidenta se reúne con los empresarios, que pues nadie se va a identificar con los empresarios ni los va a sentir patriotas, ¿no? La verdad, han visto por sus intereses toda la vida, pero en una cosa en que sí los convoque y sí los convenza, para decirles, oigan, es un momento histórico, ubíquenlo y sí hagamos algo en lo cual, por ejemplo, la verdad hay que reconocérselo a Canadá con todo y muchas otras cosas, es que sí cerraron filas para hacer un ejercicio de su ciudadanía económica vía el turismo y le han dado en la torre a lugares centrales, Florida, Las Vegas, de Estados Unidos, donde el turismo canadiense representaba la principal fuente de recursos y se les acabó. Entonces sí tiene un impacto directo decir, a ver, no, también dependes de nosotros, o sea, también trátanos mejorcito, porque esto ya no es más allá de tu discurso que delira, ¿no? De volver a no sé dónde. Entonces, yo creo que acá sí tendría que haber algo así, porque efectivamente no solo la élite es muy pro gringa. O sea, digo, vaya, está bien ser pro-estadounidense en este sentido de, pues tenemos la relación México-Estados Unidos, los paisanos, pero yo sí siento que hay una parte muy de necesidad de decirle a la sociedad mexicana por qué es importante cerrar filas, el comercio. Yo siempre lo he pensado, y no es de ahorita, hace 1000 años. Si México tuviera una política de turismo interno nuestro, digo, que venga quien quiera, pero mexicano y mexicoamericanos, ya con eso
tendríamos para todo, porque es una comunidad muy fuerte y económicamente hablando, eso implica, claro, muchas cosas, ¿no? Entre otras, seguridad para poder transitar libremente por nuestro país. Pero sí creo que eso le podría dar, cuidando mucho, porque ya sé que esto se puede, pero sí subir el tono de México, no nada más la ropa linda que se ve muy bonita, y no nada más este discurso de en Los Pinos estamos enseñando. Creo que ya hay una parte donde el nacionalismo tiene que modernizarse en el sentido de somos un país que al final de cuentas pues tiene su posibilidad de sobrevivir en el sentido de lo que tenemos como proyecto político. Sí depende mucho de la relación que se establezca con un Estados Unidos que siempre ha querido agandallarse y, digamos, en plan bonito o en plan feo, pero sí creo que en este contexto, pues sí, digamos, estamos en medio de las patas y no dejes de considerarlo, ya aquí lo dejo, el gran tema que es lo único que les importa a los estadounidenses, al ciudadano medio, les importa un bledo Venezuela, les importa Gaza, les importa nada, salvo algunos grupos. Es su economía, que está en problemas, y famosos Epstein Files, ¿no? Los expedientes. Es lo único que tiene a la audiencia estadounidense movilizada. Lo demás creo que no ubican. Si les ponen un mapa, no saben ni dónde está Venezuela. Es lo peor de todo. Bueno, sí, es una sociedad que sale poco y eso está comprobado, ¿no? Es el país, uno de los países que expide menos pasaportes porque no salen, o sea, se ven a la mayor parte de su sociedad está también muy concentrada en su vida cotidiana, de Kansas, dirían, en Superman. Carlos, ¿con qué podemos ir siguiendo este hilo para entender? O sea, cerramos este año pues con una economía de Estados Unidos que está en problemas, con una democracia que está en problemas, con los archivos de Epstein, con redadas, con este paso que se ha dicho durante varios meses, pero no termina de concretarse, y hay varios que te dicen estamos a punto de guerra civil, pero no se concreta, pero que la gente que está allá te lo dice, o sea, está muy alterado, una baja popularidad, y entonces el señor dice, bueno, hagamos los Juegos del Hambre y vamos allá a ver otras cosas, y pongo muchos. ¿Cómo vamos perfilando lo que tendría que ser la postura de los países de México hacia Estados Unidos en esa relación que ya nos contó Leti, que es muy, muy, muy difícil, ¿no? Yo agregaría a lo que has dicho, el gobierno amenazante de la Casa Blanca, una Casa Blanca amenazante con México. Eso no se ha conjurado todavía. Sigue latente esta posibilidad, le han bajado porque me parece que la presidenta ha manejado esto bastante bien. Me parece que ha hecho muchas cosas para dificultarle al gobierno estadounidense una justificación para venirse a meter, ¿no? Sobre todo empezaron a ser más eficaces en el combate al crimen organizado, empezaron a mandar muchas señales, incluso este disparate cultural que fue el concurso de canciones bonitas en contra de... Me parece un disparate cultural, pero me parece que si lo vemos por ese lado, de que se lo dedicó para que mira, hacemos canciones bonitas para que no sé si fuese el propósito, eso le salió bien, si no, está mal. A mí no me parece que esas expresiones sirvan para nada, pero me parece que lo va enfrentando bien. Me parece que es difícil, pero a veces sí da la impresión de que se contiene demasiado, de que le titubea mucho, vacila mucho para dar algún paso en firme. Me parece que le ha faltado hacerle un buen descolón que ha sido un patán con ella. Ha dicho cosas muy desagradables de la presidenta en algunos momentos este señor. El solo hecho de estar sugiriendo que se van a venir a meter aquí, que iban a atacar y a incursionar militarmente en México ya es una ofensa. Pero bueno, vamos a suponer que todo está dentro de los muy complicados parámetros en los que se está moviendo esto. Está bien. Y a mí me parece que es muy significativo lo que dice Leti acerca de renovar las formas del discurso nacionalista. Ese discurso nacionalista que yo creo que fue importantísimo durante décadas,
sí está agotado, ¿no? Y me parece que estar tirando de él una y otra vez, como lo están haciendo, de estos elementos del nacionalismo revolucionario, de la revolución, estar machacando la biografía del general Ángeles. Está bien porque la gente no sabe estas cosas, pero me parece que está faltando, sí, la búsqueda de nuevas formas de explicar, nuevas narrativas, de incorporar expresiones más actualizadas de esta visión, ¿no? Esta corriente del nacionalismo sufre un tropiezo importante a principios de los 60, o es objeto de un ataque cuando la ruptura, que está probado que fue una patoaventura cultural gringa, ¿no? Cuevas, que fue, digamos, la cabeza visible de este ataque al muralismo, estaba apoyado por la OEA, por una instancia cultural de la OEA, por un cubano de nombre Gómez Sicre, que luego se descubre que él es el que escribió incluso el famoso ensayo de la cortina del nopal, que fue, digamos, el eje discursivo, ideológico de Cuevas, y ahí se socava el muralismo, y ahí coincide con una entrada masiva de oferta cultural estadounidense, las series de televisión, la música estadounidense, que todos la escuchamos hasta la saciedad, en fin. Y ya hace falta una renovación de estos discursos, ¿no? Rescatando eso, porque yo creo que fue importante, muy relevante, esa especie de macizo cultural que fue el nacionalismo, pero sí, ya le hace falta, yo ya me sé todas las historias de la revolución, ya me sé toda la grandeza del muralismo, que además es cierta, yo creo que hay que reconocerla, toda la literatura de la Revolución Mexicana, toda la novela de la Revolución, la música de Silvestre Revueltas, etcétera, el guapango de Moncayo, que me parece portentoso, pero sí empezar a renovar eso, ¿no? Y ahí me parece que una de las críticas que yo haría a este y al anterior gobierno es que están subutilizando sus herramientas comunicacionales y culturales. La Secretaría de Cultura es un desastre. Bueno, parece que buscan gente que se sepa vestir adecuadamente para ir a los cócteles y convivir con los genios del arte conceptual y que son expresiones artísticas de derecha, absolutamente de derecha, y les encanta, ¿no? Les encanta estar en esos enjuagues, ¿no? Cuando me parece que lo que hace falta es nuevas búsquedas en ese sentido. Y haciéndome el malo de la película ahora con la compañera Leti, que dice que está amargosa, amarguetas. Yo no suelo pecar de demasiado optimismo, pero yo me refería a búsquedas, y me parece que este TikTok es una búsqueda muy interesante para llegar a un público determinado. No todos los mensajes son para todos los públicos. Desde luego para nosotros, solo con la excepción de aquí a mi izquierda, Berenice, para nosotros no es ese mensaje. Pero me parece que ese es un grupo, un fragmento muy importante de la sociedad, totalmente abandonado por el discurso de la 4T. Que si se dirige a ellos es para regañarlos. Porque ¿cómo es posible que haya un muchacho que vaya y hace entrevistas molestando y que crea que todos somos iguales? Que somos iguales los de la 4T. Pues esa generación, les tengo una mala noticia, sí piensa eso. Entonces tu chamba es que cambien esa visión, que tú les des elementos en sus términos, en sus códigos, para que ellos modifiquen esa visión, si es que la van a modificar. O que sigan votando, como sucede con mucha gente de esa generación. Yo tengo una muy cerca que es mi hija, una de mis hijas, porque considera que es la opción menos mala. Esa generación así ve el mundo, lo siento muchísimo, pero así lo ve, y así ve al país. Entonces yo hablo de exploraciones, de búsquedas distintas. Hay una repetición discursiva que está agotada desde hace como 3 años en los medios públicos, en el área de comunicación, y ya no digamos en cultura, ¿no? A mí me gustaría que me explicaran qué tipo de cine fomenta IMCINE.
Hay cosas padres. Hay cosas muy padres. No, sí, hay cosas muy padres. La verdad. Sí, pero te voy a dar una noticia. En el ámbito del documental, el 60% de los documentales no los ve ni su padre de los. Pero ese es otro fomento. Por eso. Entonces, yo ni sé. Yo que me dedico a eso, no sé. Porque son películas que nadie ve. Y tienen un costo del erario significativo, millones y millones y millones de pesos. ¿Para qué? Entre otros ejemplos que se pueden poner, ¿no? Entonces me parece que ahí hace falta una reflexión serena, que no sean los amigotes de los jerarcas los que están decidiendo esas cosas, porque es un núcleo bastante cerrado y me parece que muy limitados, ¿no? Es gente, lo digo con todo respeto, yo creo que hay esfuerzos encomiables, pero es gente que no tenía ninguna experiencia en televisión. Hay uno por ahí que era periodista, que comentaba temas de televisión, que tienen que ver con la televisión, muy bien comentados, muy bien denunciados, etcétera. Pero de eso a dirigir un canal de televisión, ya hay un trecho que me parece que no está bien recorrido. Entonces, creo que eso es como dicen los de Nexos, una asignatura pendiente. Asignatura pendiente, y voy con Bere porque justo es esto, estamos subutilizando las herramientas, es decir, nos falta imaginación, y te lo digo porque es medios públicos, y en medios públicos a lo mejor estamos usando formas y narrativas que a lo mejor funcionaban hace 50 años, que le sirven a mi mamá pero no a mis hijos, por ejemplo, ¿no? Que eso también es real, ¿no? Entonces la pregunta es esa, si nos está faltando imaginación para con los recursos que tenemos y en un momento en el que estamos, digamos, mejor que en condiciones mejores que el movimiento popular de Bolivia para hacer una resistencia, ¿no? Te pasas. Si estamos, por decir alguno de muchos, ¿no? O sea, estamos en mejores condiciones que en otros países para organizar y articular algo, no estamos quedándonos cortos en las herramientas y cortos en la forma de presentar la información y los distintos relatos que hay sobre lo que está pasando en el mundo y sobre justo lo que se puede articular, ¿no? Es que precisamente hablamos de la batalla cultural, del cambio cultural, pero exactamente ¿qué es esa batalla? ¿Quién y cómo tienen que darla, ¿no? Esa es la pregunta. Tiene que ser el propio Estado el que articule con sus personajes sumamente políticos y cuadrados y los mismos de siempre, que se repiten y repiten y repiten, o tiene que haber un movimiento orgánico, ¿no? Otra vez de la sociedad civil, pero ¿cómo va a haber si todos estos personajes se metieron al gobierno y ahora son gobierno y desde el gobierno cambia tu visión también y la posibilidad de hacer cosas para que no caigas en el oficialismo, pero tampoco caigas... pues bueno, más bien para que no quedes fuera de la estructura, ¿no? Por decirlo de algún modo. Entonces, creo que eso es interesante. Ahora, siento que algo que pasó desde el sexenio pasado hacia acá, en el gobierno de la 4T, sí ha sido que de algún modo, digamos, que se ha elevado la conversación, ¿no? Y que mucha gente se ha politizado y que las mañaneras han sido un recurso pedagógico muy efectivo, el más efectivo de comunicación del proyecto de gobierno desde el 2018. Eso está claro. Pero también creo que se le apostó como un tipo de comunicación muy de mesa de análisis, ¿no? Hay que decirlo. Pero no es lo mismo que tengas una mesa de análisis en un espacio dentro de un proyecto a que toda tu estrategia de comunicación sea solamente eso y que tengas a los mismos personajes en todas. Entonces creo que ahí ya el discurso se vuelve vacío, se vuelve repetitivo y no estás llegando a otro tipo de públicos, ¿no? O sea, no estás explorando otro tipo de ejercicios pedagógicos. Y regresando al TikTok, eso no va a cambiar el mundo, ¿no? Y eso no va a decir que los jóvenes digan, bueno, quién sabe, ¿no? Como pasó al otro lado del mundo. Si lo compra Oracle, que es el que ahorita lo quiere comprar. Pero no creo que cambie el mundo como tal, pero insisto, es un espacio que tiene que ocuparse. Todos los espacios existen, se ocupan y son poder, ¿no? Y si este gobierno o estos movimientos no están llegando a esos espacios, alguien sí, ¿no? Y tal vez esto sea minúsculo comparado con el contenido que circula realmente en TikTok, porque lo sabemos, esto es ínfimo comparado con los bailes virales, la música, lo que veas, pero tiene que estar ahí también. Y algo que se ha perdido, creo, es también la creación de entretenimiento de izquierda, ¿no? O sea,
Y que tampoco hay que comprarnos la idea de que todos los jóvenes de izquierda son revolucionarios y quieren saber del Che y quieren saber de, ¿sabes? O sea, escuchan a Víctor Jara, o sea, eso no sucede, ¿no? Entonces, bueno, creo pero que... está Bad Bunny y hay otros que ya están haciendo también... Que eso sería también discutible, porque ahora mucha gente dijo, no, Bad Bunny es el símbolo en contra de la gentrificación global, pero al final está produciendo millones a través de un discurso, ¿no?, globalizado, o sea... Son una serie de contradicciones, entonces no creo que sería dejar de consumir, en este caso, por ejemplo, Bad Bunny, sino darle a los jóvenes una capacidad crítica de consumirlo, rescatar lo que les gusta, pero sin perder el ojo de que esta es una industria millonaria en la cual sigue pues generando y monetizando en plataformas y cobrando demasiado en los conciertos y todo eso, ¿no? O sea, tener esa capacidad, pero falta entretenimiento de izquierda, apostarle a otro tipo de contenido, no solamente la mesa de análisis, hablando de medios públicos en México, pero ojo, porque cambiar de tipo de contenido no es bajar el nivel, no nos vamos a ir a los ponchos y a todo eso, ¿no? O sea, creo que tiene que haber otro tipo de contenido honesto, ¿no? Con una base sólida, estamos hablando de contenido político, pero también de valores. O sea, porque puedes tener a una persona no experta, pero que tenga una idea, ¿no?, de lo que es la política o del discurso que se quiere decir y que pueda aprender a decirlo, pero si no hay valores y solamente estás contratando comunicadores porque saben comunicar, ahí estás perdido. ¿Por qué? Porque no hay piso. Y lo hemos estado viendo, o sea, la mercantilización de la comunicación no puede ser tampoco la estrategia de izquierda. Y creo que es algo en lo que se han centrado en general los movimientos, ¿no? ¿Quién genera el TikTok más bonito? Que ya pusieron al candidato a hacer el baile con la canción viral. Y eso sí, pues de algún modo conecta con la gente, pero no puede sustituir el trabajo de fondo y el trabajo de politización. Pero insisto, se le tiene que quitar de algún modo lo solemne sin caer en el chiste burdo. Y eso es muy complicado. ¿Quién lo está haciendo? No lo sé. Y obviamente lo decimos desde este lado, ¿no? O sea, tratando de crear otro tipo de cosas. Y que es una batalla. Nosotros, por ejemplo, en el programa en el que yo estoy, es muy interesante, es un noticiero, en medios públicos, canal Capital 21. Es muy interesante ver que le apuestas a otro tipo de contenido, pero la gente no te ve, ¿no? O sea, llegas a un público y de ahí no se expande, pero entonces, ¿qué haces? Bajas el nivel para que te vea más audiencia. Eso en cuanto al nivel de la discusión. Ahora, creo que otra cosa sí es que los medios ya tienen en este momento públicos adeptos, ¿no? Que son gente que está convencida de la 4T, que está convencida del proyecto, que tal vez no son, pues sí, hay que decirlo, de Morena, pero que les gustan los resultados que se han dado en estos 7 años de gobierno. ¿A quién tienes que llegar entonces en este momento? Las cifras que estás dando, los resultados de gobierno ya hablan por sí mismos. Con que los comuniques, la gente que ya está convencida va a seguir allí. El problema es todos esos públicos a los que no estás llegando y que precisamente por este tipo de contenido a veces muy cuadrado o muy alineado, pues no le entran a ver otro tipo de canales, ¿no? En este caso los canales públicos. Pero insisto, ahí me parece que lo más central es cómo cambias a otro tipo de ejercicio sin bajar el nivel, ¿no? Y también eso, el gobierno tendría que tener la posibilidad, la capacidad de crear a sus propios comunicadores. No tener que recurrir a todos estos personajes que sí ya están consolidados a partir de la pandemia para acá en medios digitales sobre todo, sino tener la capacidad de hacer una escuela de comunicación, ¿no? O sea, porque en este momento la política es comunicación también. Es más, cualquier papel en el que te desenrolles, ya sea contador, político, periodista, lo que sea, tienes que saber comunicar, porque lamentablemente el medio en el que nos estamos moviendo es así y es lo digital. Es la imagen, es esto, saber transmitir. Entonces, ¿cómo creas buenos comunicadores sin contratar a mercenarios de la comunicación? Otra tarea, ya estoy apuntando aquí las preguntas que nos están dejando, Arturo. ¿Cómo creas buenos comunicadores sin contratar mercenarios? Esa es una buena pregunta, porque además ahora que estaba conversando hace un par de días con un colega que ha estado haciendo su tesis de maestría sobre la historia de las agencias, ¿no? Cómo las agencias nunca han sido neutras, cómo se van construyendo, a qué responden, qué surge, qué sale, es una cosa fascinante. Llegamos a una conclusión que yo ya he pensado hace mucho tiempo, en realidad es que las izquierdas pocas veces se han preocupado por formar, le entregamos pues el periodismo a los privados, en resumen, ¿no?
el periodismo. Entonces la formación, las becas, las posibilidades de aprender mejores herramientas, todas van con una orientación pues anglosajona de Estados Unidos, y de ahí no. Entonces ese es todo un tema, ese que acaba de poner. Pero como no nos va a dar tiempo hoy, ya con eso vamos a ir cerrando. Voy a pedirles a cada uno que me digan cuál creen que es, o sea, con qué reflexión nos quedamos para arrancar esta semana de fiestas navideñas. Veré. Voy contigo. Voy a cerrar contigo. Tienes que ser positiva, ¿eh? No puedes ya venir de amarguetas. No. Es lo mío, luego. Pero pues yo quiero recuperar un dato que se dio hoy en la mañanera, que fue que hablar del crecimiento de la economía, ¿no? Que si bien México no está creciendo como se esperaba, sí está reduciendo la desigualdad y la pobreza, y eso creo que es un dato enorme y que se tiene que otra vez que comunicar y hacer un ejercicio, porque ese es el camino. Y bueno, en cuanto a la comunicación y lo que estamos viendo, pues hace falta mucho trabajo y hay que atrevernos a imaginar y explorar nuevas voces, aunque no sean del movimiento, del partido como tal. Eso. Carlos. Pues yo tampoco soy el más optimista de México, que digamos, pero yo lo que diría es que estamos a tiempo todavía estamos a tiempo de entre todos, si quieren ser incluyentes, buscar esos caminos, ¿no? Y rectificar cosas que hay que rectificar. Hay cosas que hay que rectificar en política, por supuesto. Hay una preocupante migración de priistas a Morena, no soy el primero en decirlo, esto es muy conocido, pero alguien ya tiene que ir parando ese flujo. Ahí sí levantando un muro, ahí sí, para que vean, hace falta un muro, y toda esta reformulación o toda esta reflexión que creo que debe ser mucho más abierta, no endogámica, no pecado de endogamia extrema en su concepción de su propio partido. Entonces, yo creo que estamos a tiempo y ojalá y eso lo entienda quien lo tiene que entender y quien puede mover los hilitos para que esto cambie. Me preguntan qué hace pensar que hay contenido de izquierda. Un ejemplo, ese es un tema tan amplio que amerita una mesa específica, la de los medios, las narrativas y las izquierdas y las derechas. Así es que prometo que lo vamos a tener apuntado porque amerita. Y además, de verdad, cuando uno ve las historias de cómo nos enseñaron, qué nos enseñaron de periodismo en las escuelas, de periodismo en los últimos 40 años, es todavía más importante. Leti, ¿con qué cerramos este día? Pues mira, yo creo que una de las cosas que ha quedado acá en el aire, una es que estamos en un momento excepcional, que realmente complejo, y que sin embargo estamos en un buen lugar desde México. Eso ya, digamos, sería la visión muy positiva de poder decir, nos tocó estar en este danzón en uno de los mejores momentos del presente mexicano. Entonces, en ese sentido, con todas sus deficiencias, la lucha entre lo simbólico y lo partidista, que no es lo mismo, que yo creo que esa es una pelea que tendrán que dar también quienes están metidos en la militancia tal cual del poder organizado en los partidos, y otra es la disputa en términos de lo simbólico, que yo creo que el hecho mismo de abrirnos a conocer nuestro país de una manera mucho más profunda, a mí sí me gustan muchos de los contenidos de Capital 21, por cierto, en eso, que de repente irte al barrio, irte a hablar con la gente, que la misma gente te comente y que no, porque al final el TikTok es esta, ¿no?, que vas pasando, y no, que justamente haya una producción mucho más elaborada para poder traer al público. Hay una sección que sale en el Canal 11, por lo menos no me acuerdo cómo se llama, pero van a lugares insólitos del país que uno nunca ha visto y en 3-4 minutos te conectas, dices, qué bonito esto, qué padre, o qué interesante, o yo no lo sabía. Y creo que eso es parte de lo que puede contribuir en una construcción de narrativa que no es la política en esta cosa dura, sino también la política es la vida común, la apuesta. Tú decías, bueno, ¿cuál es el mensaje? Los valores. Bueno, por ejemplo, si estamos compartiendo o queremos compartir, y no todo el mundo tampoco tiene por qué estar de acuerdo y por eso votan por otra opción y están en también su derecho, es
la idea de que para que este país cambie, pues lo mejor es que cambiemos la inmensa mayoría y no nada más una élite que a ver si derramaba alguito. Si eso de veras ya se asienta como un lugar común, más allá del discurso ni presidencial o partidista, creo que es un buen avance, porque se implica que nos movamos juntos y empujemos juntos y se quiten las mezquindades de este tipo. ¿Por qué les dan beca? Bueno, pues para que puedan salir de ahí. ¿Y por qué te dan pensión? Pues para que no te quedes atorado. Entonces, ya no es un cuestionamiento mezquino, sino un compromiso colectivo. Y yo creo que eso sí es un cambio profundo, que si logramos socializarlo del todo, con detractores, en su derecho, creo que eso sí sería un cambio cultural profundo, y creo que en esas estamos. Entonces, yo la parte positiva que diría es: Navidad es una celebración maravillosa en México, es de las cosas más bonitas que hay. Uno se ve con la familia y luego ya dices, bueno, ya queda un año para volvernos a ver, ¿verdad? Pero es muy padre y que no, bueno, no, porque luego viene 31, es un nivel de intensidad profunda estas semanas aquí en este país, seguramente en otros también, pero aquí como que nos gusta recargarle. Entonces, bueno, pues comer riquísimo, celebrar muchísimo, abrazar muchísimo, besarnos y sobre todo, pues yo creo que apostar porque el año que venga sea un año que sea espectacular con todas sus dificultades. Por un año espectacular. Bueno, pues con eso nos quedamos. Aquí por alguien me decía que fácil es criticar a los creadores de contenido. No, es una autocrítica incluso, es una crítica que tenemos que hacernos todos los que estamos metidos en los temas de comunicación, cómo hacemos para no estarnos escuchando entre nosotros, porque está claro que la gente de cierta edad en adelante recibe y reafirma lo que ya conoce, lo que ya cree, y entonces va a consumir lo que ya cree. Pero necesitamos entrarle con los otros sectores que no son los ya convencidos, y eso, ¿cómo le vamos a hacer? Esa es parte de la crítica. Así es que no crean que es para los otros, es para todos y todas los que estamos en este camino. Muchas gracias a los tres, que les vaya muy bien en sus fiestas, que coman rico, como dijo Leti, sobre todo eso es una delicia. Hay que aprovechar también que podemos tener estos espacios para compartir.